Qué interesante es este capítulo 15. Pablo va poco a poco desgranando el problema y va dando la solución, y es muy importante recordar que todos los problemas que se enfrentaba la iglesia de Corinto, Pablo lo aborda a la luz del Evangelio. Y el tema de la resurrección de los creyentes, de igual manera, lo podemos observar. Él viene hablando desde el versículo 1 acerca de una síntesis del Evangelio, luego empieza a decir las implicaciones de negar que no existe una resurrección de los creyentes. Él dice, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe, y somos los más dignos de conmiseración, somos las personas más miserables. Luego, él empezó a desarrollar que Cristo es la garantía de la resurrección, porque si Cristo resucitó, Él es la garantía de que nosotros como creyentes vamos a resucitar también. Y ese es el argumento que él tiene en su mente. Él habla acerca de que Cristo son primicias de los que durmieron, y de ahí dice en el versículo, luego los que son de Cristo en su venida y el fin del mundo. Ahora, es importante seguir profundizando en este tema. Pablo sigue ahondando acerca de ello, y existe un orden de los acontecimientos. Dos cosas deben de pasar. Aprendimos hace 2 semanas. En primer lugar, que Cristo debe derrotar a todos sus enemigos, y el último enemigo que él va a derrotar va a ser la muerte. Y en segundo lugar, él va a entregar el reino al Dios y Padre. Luego, Pablo, de haber desarrollado esta teología, viene y él lo aplica a la realidad de la cual se está enfrentando los corintios. Él viene y lo aplica de manera puntual a la realidad de los corintios. Y empieza a hablar acerca de las implicaciones de lo que esa verdad debe traer en nuestra vida, que es lo que estuvimos desarrollando la semana pasada. Pero debemos de entender que la doctrina correcta conlleva la conducta correcta, y ese es el punto de Pablo, que uno lo que cree es lo que termina practicando, sea bueno o sea malo, hermano. Por eso es importante que nosotros, como la iglesia de Cristo, cada día aprendamos más acerca de las Escrituras. Y si hay áreas en nuestra vida las cuales tienen una mala teología, es nuestra responsabilidad pedir perdón en primer lugar, arrepentirnos de ello, cambiar por la gracia del Señor y obedecer a su palabra. Y a eso nos lleva Pablo. Pero ahora él continúa desarrollando su argumento, porque él está respondiendo a ciertas inquietudes que existían en los corintios acerca de la resurrección de los creyentes. Y mire cómo inicia el versículo 35, que es parte de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Y dice, pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Y esa es la pregunta medular que él va a tratar de responder en los siguientes versículos. ¿Qué clase de cuerpo es el que vamos a tener como creyentes cuando tengamos un cuerpo glorificado? ¿A qué significa eso? ¿Usted se ha hecho esa pregunta alguna vez? Porque puede ser que algunos pueden decir, yo me he preguntado, ¿será que tendré pelo ahí en la gloria, Señor? Y usted puede preguntarse, ¿y cómo va a ser ese cuerpo glorificado, hermano? Y por supuesto, la Biblia no es tan exhaustiva en cuanto a esas cosas. Sin embargo, sí nos ofrece ciertos detalles, que es lo que vamos a aprender en esta mañana. Pero debemos de aprender a callar cuando la Biblia calla, ¿verdad? Y es lo que él va a tratar de responder. ¿Qué clase de cuerpo es el cuerpo glorificado? ¿Cómo este cuerpo puede pasar de una existencia a otra? Y él
responde esta pregunta utilizando analogías, y es más o menos así vamos a estructurar el sermón de esta mañana. Él ocupa una analogía de la semilla y de la planta en los primeros versículos, del versículo 36 al 38. Luego ocupa él otra analogía y es la de diferentes carnes o diferentes cuerpos del versículo 39 al 41. Luego él, habiendo tomado esas dos analogías como referencia, él aplica con respecto al tema de la resurrección, que es lo que hace el versículo 42 al 44, y finalmente él amarra todo esto con la analogía entre Adán y Cristo, del versículo 45 al 49. Así que, hermanos, la primera analogía que él trata de abordar es la analogía de las semillas. Y lo importante de esta analogía es que nos hace ver dos aspectos. En primer lugar, un aspecto de continuidad y en segundo lugar, un aspecto de transformación. Y ese es el punto de Pablo en la primera analogía. Y luego la segunda analogía, que es acerca de las diferentes carnes o diferentes cuerpos, esa diversidad de cuerpos nos apuntan a que esa diversidad se adapta a su propia existencia. Por eso Pablo posteriormente viene a decir, hay carne, hay una carne de hombre, animales, hay de peces, hay diferentes cuerpos, cuerpos terrestres y cuerpos celestiales. Una gloria es la del sol, otra gloria es de la luna, otra gloria es la de las estrellas. Entonces el punto es que en la diversidad de los cuerpos hay una existencia también del porqué de las cosas. Pero Dios es el que ha creado todo esto. Entonces Pablo, para dar respuesta a una realidad, a una verdad, viene y lo que hace es capturar esas realidades de la creación y llevarlos, apuntarlos a la eternidad. Él agarra cosas que son prácticas, cosas que son cotidianas, que son visibles para la iglesia de Corinto y le dice, si esto pasa en el orden de la creación, hermanos, ¿por qué se sorprenden de que cuando yo les digo que va a haber un cuerpo glorificado, un cuerpo que no va a haber pecado? ¿Por qué eso no les hace clic? ¿Por qué eso les trae a ustedes confusión? ¿Por qué tienen problemas al entender esta verdad cuando la misma creación tenemos ejemplos de ello? Así que vamos a estudiar la primera analogía, la analogía de las semillas, que nos hacen ver dos aspectos, la continuidad y la transformación. Mira el versículo 36, acuérdense, la pregunta que está tratando de abordar Pablo en esta oportunidad es, ¿qué clase de cuerpo es el cuerpo resucitado? ¿Qué clase de cuerpo es? Y mira el versículo 36, ¿cómo inicia el versículo 36? Con una palabra. ¿Cuál es? Necio. Lo que siembras no llega a tener vida si antes no muere. Qué fuerte el inicio de este versículo. Necio, ignorante, una persona que carece de juicio. Y el problema de los corintios es que no creían en esa transformación de los cuerpos. Y como no sabían cómo manejar esa situación, el cómo, habían renunciado en creer en el qué. Es decir, si yo no entiendo cómo va a ser este cuerpo resucitado, entonces yo voy a renunciar a creer que existe una resurrección de los creyentes. Pero ellos habían pasado por alto el hecho de que negar la resurrección de los creyentes era negar la resurrección de Dios. Por eso Pablo les dice, necios, necio, no tienes un juicio, insensato. Y esa idea es la misma idea que transmite en el Antiguo Testamento cuando habla acerca de la palabra necio, una persona que no ha logrado tomar en cuenta a Dios. Y ahora él dirige el foco hacia la creación. Mira el versículo 36. Lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Hay un principio acá y es el principio que él va a desarrollar. La vida a través de la muerte. Y eso es algo muy común en el mundo vegetal, por eso él ocupa la palabra semilla.
Y el punto de interés de Pablo en este momento es que la muerte es la muerte como condición previa a la vida. Hay una continuidad y hay una transformación en el sentido de que para que salga una planta debe de morir la semilla. Una nueva expresión de vida surge después de la muerte. Por eso es que Pablo en el versículo 37 dice, y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino que es un grano desnudo, dice. Y luego dice quizá de trigo o de alguna otra especie. Es una aplicación cotidiana. La semilla, el grano desnudo, eso es lo que tú siembras. Y le dice, necio, tú niegas que existe una resurrección de creyentes, tú niegas que existe un cuerpo resucitado, pero tú eres necio porque tú no ves el mundo vegetal. Que esto que yo te estoy exponiendo acá, tú lo puedes ver en la cotidianidad del mundo vegetal. Tú siembras una semilla, tú siembras un grano desnudo que debe de morir para que después salga una gran planta de una existencia a otra. Usted se pone a pensar que usted iba a pensar que de esa semillita que usted sembró alguna vez iba a salir una hermosa planta que después le puede dar a usted otro tipo de fruto, semillas, qué sé yo. Y eso es lo que nos lleva aquí el apóstol Pablo. La vida que brota después de la muerte de un grano desnudo. Yo no sé si usted se recuerda, pero yo sí. Cuando yo estaba en primaria, hace un montón de años, ¿ya? Yo me acuerdo que me llevaron a un experimento o un proyecto que era el proyecto del frijol en un frasco de vidrio. ¿Usted alguna vez lo hizo usted? ¿Amén? Uno oraba para que ese frijolito le saliera las plantitas y las raíces y usted estaba ahí. Y cuando le salía una pilita y una raicita, usted ya estaba contento. Pero en un frasco de vidrio, usted le ponía algodón, ¿verdad? El algodón blanco, ¿verdad? No de colores, sino algodón blanco, y ponía ahí el frijolito. Y usted todos los días le tocaba regar el frijolito, ¿verdad? Y usted empezaba a ver cómo esa semilla poco a poco se destruía y después salía la planta. De igual manera, creo una oportunidad, eh, estábamos ahí en la casa, en un jardín, ¿verdad? Y habían llegado unos hermanos a comer, ¿verdad? Y hay un tipo de chile, no me acuerdo de cuál era, que había llevado un hermano, y así de forma que sin querer queriendo, ¿verdad? Él dejó caer una de las semillitas de ese chile que había preparado, ¿verdad? Yo me acuerdo que en el adoquín de la casa empezó a salir la plantita con todos los chiles, ¿verdad? Y Lucas llegaba a agarrar el chile, ¿verdad? Yo le decía, no, te vas a enchilar y todo. Cuando llegaban los hermanos me decían, pastor, ¿y usted sembró ese chile? Y yo le decía, bueno, no fui yo, fue el Señor. Pero ¿no le ha parecido a usted que cuando usted ha dejado de cortar el jardín de su casa o donde usted tiene todas las plantecitas, siempre salen semillas que usted ni idea, flores que usted ni idea que las tenían ahí guardadas, ¿verdad? Y salen grandes flores. ¿Y usted cómo pasó esto? Porque es Dios el que hace todo esto. Entonces, esa analogía de la semilla, lo que trata de exponer Pablo es que hay una vida después de la muerte. Y si usted puede ver, la semilla, el cuerpo de la semilla es muy diferente al cuerpo de la planta después. Y ese es el punto que trae él aquí a luz. La vida surge de la muerte y la vida proviene de Dios, que es su fuente. Mire el versículo 38. Dice, pero Dios le da un cuerpo como ¿quién? Como Él quiso.
y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Quién es el que hace todo? Dios. ¿Quién es el que da el cuerpo? Dios, dice, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, en su soberanía. Y a cada semilla le da su propio cuerpo. Usted puede ver que todo esto que se ve en la naturaleza es porque Dios lo ha determinado de esa manera. Todo esto que usted puede ver en la creación es algo que sale y se le atribuye a Dios. Es la actividad de Dios, es la obra de Dios en su creación. Dios puso su voluntad en la creación. Dios actúa de manera soberana en su creación y lleva a cabo su plan de acuerdo a su voluntad. Y en esa voluntad se encuentra el cuerpo del creyente resucitado. Es Dios quien determina todo esto. ¿Ve hacia dónde va apuntando Pablo en medio de todo esto? La analogía de la semilla. Ese grano fue creado por el Señor. Él dio ese cuerpo, esa semilla, para que hiciera determinada forma, según su decreto, según su voluntad. Y esa semilla luego se convirtió en una tremenda planta. Pero es Dios quien lo determina así. De igual manera con los cuerpos resucitados para los creyentes. La segunda analogía, mire lo que dice el versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Las diferentes carnes, los diferentes cuerpos. Y él viene y trae otra analogía y dice, hay diferentes tipos y clases de carne que hay en el universo. Y esto nos habla acerca de la obra de la creación. Habla acerca de hombres, habla acerca de bestias, habla acerca de las aves y habla acerca de los peces. Usted, cuando llevó ciencias o biología, a usted le explicaron, ¿verdad? Que cada uno, que por ejemplo las aves, ¿qué tienen las aves que lo hacen peculiar? Tienen plumas. Ay, los peces, tienen escamas. Pero ¿por qué las aves tienen plumas? ¿Por qué el hombre no tiene plumas, por ejemplo? ¿Por qué nosotros no tenemos escamas? Dios lo creó de esa manera para que ellos pudieran vivir en las condiciones que Él había determinado donde Él tenía que vivir, donde estos animalitos tenían que vivir. Y eso es lo que trae alusión aquí en el versículo 39. No toda carne es la misma carne. Una carne de los hombres, otra carne de las bestias, otra carne de las aves y otra carne de los peces. Cada cuerpo se adapta a su propia existencia. Ese es el punto que Pablo está tocando acá. Incluso nosotros, hermanos, que somos humanos, si a mí me llevan allá a la Antártida a vivir por 3 meses, hermano, yo me enfermo. Usted no. Porque no estamos acostumbrados a vivir de esa manera. Es como que traigamos a uno de esos esquimales aquí a vivir aquí a la playa Sunsal o a la Libertad o a San Miguel, perdón. Ellos no están acostumbrados a ese tipo de vida. Y es lo que trae aquí a alusión Pablo. Y es lo que nos lleva aquí a pensar en este versículo. Cada cuerpo se adapta a su propia existencia. Cada cuerpo tiene una fisiología diferente. Hombres, bestias, aves, peces. Lo curioso es que a pesar de ser distintos, a pesar de ellos son complementarios. Pero ¿quién es el que da el cuerpo según como Él quiere? Es lo que Él dice en el versículo 38. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso.
Y aquí es donde él amarra la primera analogía con la segunda. Estamos hablando de que Dios determina según su voluntad el cuerpo que va a tener cada persona, cada bestia, cada ave, cada pez en esta tierra, en la creación. Él es el que determina todo esto y este cuerpo se va a adaptar a su propia existencia. Pero es Dios el que da el cuerpo como Él quiso. Versículo 40. Estamos en la segunda analogía de la diversidad de cuerpos, de la diversidad de carnes, que apuntan también a la propia existencia de cada uno de estos seres. Dice, hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta a otra estrella en gloria. Continúa con la misma analogía. Y ahora hace referencia ¿a qué? A cuerpos terrestres y cuerpos celestiales. Pero cada uno de ellos tiene su propia clase de gloria. Por ejemplo, en lo que se refiere al cuerpo celestial, dice que el sol tiene su gloria, la luna tiene su gloria, las estrellas tienen su gloria. Y cuando habla acerca de gloria, hermano, está hablando acerca de su propio esplendor. Yo no sé usted, pero a mí me encanta ver la luna. Cuando vemos la luna llena, ¿verdad? Amarillita y todo precioso y gran lunota, ¿verdad? Que usted va viendo. Ya. Yo sé que mi celular no es del último modelo, ¿verdad? Pero trato de tomar una foto, pero a mí me gusta ver eso. La luna tiene su esplendor, tiene su propia gloria. Igual las estrellas tienen su propia gloria, tienen su propio esplendor. En una oportunidad fuimos con unos jóvenes en una iglesia donde nosotros servíamos, fuimos a Huayúa. Y ahí en Huayúa hay un lugar que se llama Portezuelo Mountain, se llama. Entonces nos fuimos con todos los jóvenes, nos fuimos allá a Huayúa. Y rico el clima de Huayúa, hermano. Fríito, con un cafecito y todo rico. Pero cuando usted va a las montañas, cuando usted va a los bosques, usted ve que la contaminación lumínica es menos que cuando usted está en la ciudad. Y usted lo puede ver cuando usted ve el cielo en la noche y ve las estrellas. La contaminación es mayor cuando usted está en la ciudad. Pero cuando usted está en un bosque, usted ve esas estrellas preciosas. Y a mí me gustaba salir por la noche después de que todos estaban dormidos, cerciorarme que todos los bichos estaban dormidos, ¿verdad? Yo me iba ahí en el centro, había un tremendo jardín donde hacíamos las actividades. Y yo me sentaba a ver el cielo, hermano, porque me encantaba ver las estrellas. Y las veía de una manera que me maravillaba. Porque lo primero que yo pensaba, Señor, qué grande eres tú. Al ver la creación, yo me digo, como dice el salmista, ¿verdad? ¿Quién soy yo para que tú tengas de mi memoria? Cada estrella tiene su propio resplandor, cada estrella tiene su propia gloria, la luna tiene su propia gloria, su propio esplendor. El sol de igual manera, hermano. El sol tiene su propio esplendor, tiene su propia particularidad. Y nosotros nos podemos maravillar de la belleza de la luna o de las estrellas. Pero el hecho de que la luna, las estrellas y el sol, que son cuerpos celestiales, dice aquí en este versículo, tengan su propia gloria, eso no quiere decir que vamos a ver de menos o vamos a tener en bajeza los cuerpos terrestres. Porque los cuerpos terrestres también tienen su propia gloria.
Usted puede disfrutar de las montañas, por ejemplo. Disfrutar de toda esa belleza que hay de por medio. Aquellos que les gusta ir y ver los bosques y estar ahí, ver los árboles, apreciar todo eso, es increíble, hermano. Aquellos que les gusta ir a escalar montañas, volcanes, lo que sea, usted puede apreciar también la belleza de cada uno de esos cuerpos terrestres. Y eso es lo que nos invita en este momento este versículo. Cada cuerpo terrestre tiene su propia gloria. ¿Usted alguna vez ha ido al Boquerón, a la caminata? Ahí hay una caminata para que uno pueda ir a ver el cráter del Boquerón y uno lo va viendo de lejos. Y es increíble. Y uno se maravilla de todas estas cosas. Nosotros fuimos con mi familia, bueno, con los niños también fuimos a esa caminata. Nos costó con mi esposa andar con los niños, ¿verdad? Pero qué precioso es eso. Y es esto lo que nos lleva a pensar. Los cuerpos terrestres también tienen su propia gloria, tienen su propio esplendor. Y el hecho que los cuerpos celestiales tengan una gloria no quiere decir que los cuerpos terrestres tienen una gloria inferior. No. Cada quien tiene su propia gloria. Y ahora, hermanos, que si nosotros creemos en un Dios que ha tenido cuidado de esos aspectos de la creación y ha dotado a los cuerpos terrestres y a los cuerpos celestiales con una grandeza incomparable, ¿usted cree que no será capaz de proporcionar un cuerpo transformado y glorificado al creyente? Esto me encanta de Pablo, que agarra aspectos cotidianos de la creación y los apunta a la realidad la cual los está llevando a ellos. Si ustedes pueden ver la semilla, cómo la semilla muere y después surge una gran planta. Si ustedes pueden ver los cuerpos terrestres y los cuerpos celestiales, la diversidad de carnes que hay, de bestias, hombres, peces, aves, y ver cómo Dios todo lo ha creado para que esa ave, ese pez, ese hombre habite en donde Él ha determinado que Él habite, y cómo Dios en su sabiduría, Dios en su omnipotencia ha creado cada ser de esta tierra, no de manera deliberada, no de una manera así que de la nada. No estoy hablando de arbitrariedad acá, sino que lo hace con propósito. Si Dios ha tenido cuidado de esas cosas y Dios nos ha mostrado a través de su creación, ¿usted cree que Dios no va a darnos cuerpos resucitados a aquellos que somos creyentes en Cristo Jesús? Es el mismo Dios, que es un Dios inmutable, es el Dios creador, que ahora nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Por supuesto que va a ser cierto, porque es en Cristo que están nuestras promesas, amado hermano. Ahora, luego de haber expuesto la primera analogía y la segunda analogía, él pasa a aplicar en el versículo 42. Y mire cómo inicia en el versículo 42. Así es también la resurrección de los muertos. Lo que ustedes ven acá, así va a pasar en la resurrección de los muertos, dice. Aplica esas analogías a lo que él viene desarrollando en su argumento, que existe una resurrección de los creyentes, y la pregunta de los corintios era: ¿qué tipo de cuerpo resucitado va a ser ese? Así como ustedes pueden ver en la obra de la creación de esta manera, así va a pasar en la resurrección de los muertos. Y él dice en el versículo 42, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra,
se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita en un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Ustedes pueden ver qué palabras son las que se repite ahí. Siembra, resucita. Siembra, resucita. Siembra, resucita. 4 contrastes presentan estos versículos. Porque Él viene a aplicar todo lo que Él viene desarrollando. Porque si esto pasó en la creación de una forma cotidiana, como usted lo puede ver, es evidente que Dios lo va a hacer en la resurrección de los muertos. Y lo que tiene en mente Pablo, que es el cuerpo. ¿Qué tipo de cuerpo va a ser? Vaya, te voy a explicar qué tipo de cuerpo va a ser ese. Y él empieza a desarrollar esos contrastes. Y él empieza a dar características acerca de cómo va a ser ese cuerpo resucitado. Empieza a dar luz acerca de esas características. Y en primer lugar, en el versículo 42, dice, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita en un cuerpo incorruptible. Un cuerpo corruptible es el cuerpo presente, un cuerpo terrenal. ¿Por qué es corruptible? Porque está sujeto a corrupción, porque es perecedero, porque hay pecado. Es un cuerpo corruptible. La creación es esclava del pecado, pero dice acá en el versículo 42, se siembra un cuerpo corruptible, pero se resucita ¿en qué, iglesia? En un cuerpo. ¿Qué tipo de cuerpo es? Es un cuerpo incorruptible. Un cuerpo, hermano, que ya no está sujeto a corrupción. Un cuerpo que es imperecedero, no va a perecer. Un cuerpo en el cual ya no hay pecado. Es un cuerpo que será restaurado y se levantará incorruptible, inmortal. Primera de Pedro dice inmarcesible, o sea que no se va a marchitar. La primera característica del cuerpo resucitado, glorificado, es que es incorruptible. ¿Por qué, hermanos? Vámonos unos versículos anteriores. Porque Cristo ha vencido, ha derrotado de manera permanente a la muerte. ¿Y por qué vino la muerte? Por causa del pecado. Ya no hay pecado. Y por consecuencia, ya no hay muerte. Por eso es que el versículo 42 nos dice que es un cuerpo incorruptible. Recibiremos un cuerpo glorificado cuando resucitemos. Ahora, el segundo contraste que él hace en el versículo 43, dice, se siembra ¿en qué? En deshonra. En otras palabras, se siembra en humillación, se siembra en vergüenza. Es este cuerpo que tenemos en este momento, pero se resucita en gloria. Y cuando habla de gloria, hace referencia al estado futuro de los justos. Y es esa misma palabra, gloria, es la que ocupa Pablo. Y si quieren, vayamos a Filipenses capítulo 3. Versículo 20. Filipenses 3:20. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Ojo, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria,
por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Va a transformar el cuerpo de nuestro estado de humillación, el cuerpo de deshonra, dice Pablo en 1 Corintios 15, el cuerpo de vergüenza. Él va a transformar ese cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Y la palabra gloria es la misma que él ocupa en 1 Corintios 15. Por el ejercicio de su poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Y si usted puede ver en ese versículo 21, hay aspectos que hemos tocado en 1 Corintios 15. Entonces dice el versículo 43, se siembra en deshonra, pero se resucita en gloria. Y en Filipenses hace referencia o describe el cuerpo resucitado de Cristo. Este cuerpo glorificado es mayor que el cuerpo presente, cuyo estado actual es de deshonra, de humillación, de vergüenza. Amados hermanos, no habrá más vergüenza a causa del pecado. Entonces hemos aprendido que ese cuerpo resucitado va a ser un cuerpo incorruptible, un cuerpo de gloria. Hoy volvamos a Corintios capítulo 15. Y mira el versículo 43. Vamos a continuar en versículo 43. Dice, tercer contraste, se siembra en debilidad y se resucita en poder. Siempre ocupa la palabra siembra para que nosotros tengamos presente la analogía que acaba de desarrollar, la analogía de la semilla. Vida por medio de la muerte. Se siembra, dice el versículo 43, en debilidad y se resucita en poder. Nosotros en este momento tenemos cuerpos débiles, cuerpos que están sujetos a presión, cuerpos que están sujetos a cualquier tipo de debilidad, enfermedades. Miren, hermano, yo sí me he dado cuenta cómo estoy envejeciendo. Aunque ahora una hermana me dijo, pastor, ¿cuántos años tiene usted? 31, ¿verdad, pastor? Me dice, gloria al Señor, hermana. No te lo ha revelado carne ni sangre, pero yo estoy envejeciendo, como todos los que estamos acá. Ahora recuperarnos de una gripe es más difícil de que cuando nosotros teníamos 18 y 19 años. No, hombre, si uno se acuerda en aquellos tiempos de antaño, uno iba a jugar fútbol en la lluvia, con el lodo y torrentadas de lluvia. Y uno iba y regresaba a la casa y ahí estaba y al siguiente día iba a la escuela y fresco como lechuguita, nada. Pero ahora, hermano, uy, cuidadito que le vayan cayendo 4 gotitas, que ya nos enfermamos por un mes. Porque tenemos cuerpos débiles. Débiles en cuanto a enfermedades, débiles en cuanto a fatigas. Hoy ya no tienes la misma energía que antes, ¿verdad? Hoy ya los miércoles o jueves ya sientes la semana, hermanito. Ya llegando a los viernes ya no aguanta y tienes que darte la dormidita. A mí mi esposa se burla de mí porque a mí me gusta dar una siesta de 15 minutos al mediodía. Yo si no tomo esa siesta, tengo que tomarme un café para reactivarme nuevamente. Entonces, a veces llego a almorzar a la casa, ¿verdad? Normalmente almuerzo en casa. Y luego solo le digo a ella, voy a dormir una dormidita de 15 minutitos.
Enciendo el ventilador y me duermo 15 minutos, pero 15 minutos, vea, no me paso más. Y para mí esos 15 minutos son los que me reactiva a mí. Hace poco una amistad, un hermano en la fe llegó a la casa y me dijo, ¿sabías tú, me dice, pastor, me dice, que los chinos, ellos ocupan 2 horas de receso, una hora para comer y la otra hora para dormir? Qué bonito, dije, qué bonito, ¿verdad? Dormir. Pero nuestros cuerpos se fatigan, se fatigan. En este cuerpo se fatigan. Hay enfermedades y eventualmente la muerte. Pero dice Primera de Corintios 15:43 en el tercer contraste, se siembra en debilidad, se resucita en poder. Cuando habla de poder, habla de fuerza. Tendremos un cuerpo que resucitará en poder. Qué hermoso esta aplicación que está haciendo Pablo. Mira el cuarto contraste que él ocupa aquí, versículo 44. Dice, se siembra un cuerpo natural, se resucita en un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Este lleva una línea muy diferente a las anteriores, porque aquí habla acerca de aspectos físicos y espirituales del cuerpo, porque este cuarto contraste lo ocupa él para lo que va a desarrollar en los siguientes versículos del 45 al 49. Dice, se siembra un cuerpo natural y se resucita un cuerpo espiritual. Y sabe, este contraste natural, espiritual, es lo mismo que él utiliza en 1 Corintios 2:14, cuando habla acerca del hombre natural, no percibe las cosas que son del espíritu, pero el espiritual todo lo discierne. En ese momento, Pablo estaba hablando acerca de la mente de Cristo, estaba hablando del nuevo nacimiento y él estaba comparando un inconverso con una persona creyente, natural, espiritual. ¿Por qué es espiritual este? Porque tiene el Espíritu Santo. Entonces, lo mismo ocupa aquí, el mismo concepto, natural, espiritual. Pero acá el enfoque es diferente, porque aquí cuando habla de lo espiritual, no lo hace en el sentido de algo inmaterial, hermanos, sino de algo sobrenatural. El hecho de que uno en un futuro tendrá un cuerpo glorificado es algo sobrenatural, hermano. Solo cómo es preciosa la palabra del Señor que nos da ciertas luces de cómo será este cuerpo, que será un cuerpo incorruptible, será un cuerpo en el que no hay debilidad, sino que será en poder. Y ahora dice que es un cuerpo espiritual, no es algo inmaterial, sino que es algo sobrenatural. El ser una persona espiritual es llevar la semejanza de Cristo en un cuerpo transformado para vivir en una eternidad con Dios mismo. Lo acabamos de cantar en Ciudad de Dios. Jonathan leyó también Apocalipsis. ¿Cuál es la pregunta que está abordando Pablo en todos estos versículos? Versículo 35, ¿qué tipo de cuerpo va a ser? Versículo 44, va a ser un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Es un cuerpo eterno.
para la eternidad, para vivir una eternidad con Dios. El cuerpo glorificado no es inmaterial, sino que tiene aspectos espirituales que lo colocan a un nivel sobrenatural. El hecho de no tener pecado, por ejemplo, lo acabamos de ver, incorruptible, no es perecedero, que no se marchita, como dice Primera de Pedro, inmarcesible. Y en ese desarrollo viene él y él ocupa en los versículos del 45 al 49 la analogía de Adán y Cristo. Mira el versículo 45. Acuérdese que lo de la mente de Pablo es responder qué tipo de cuerpo es. Y él acaba de decir que hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Y ahora él de manera intencional va a poner la analogía para poder amarrar este cuerpo natural, Adán, este cuerpo espiritual, Cristo. Versículo 45 dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Y acá lo que va a tratar es el efecto, los efectos de la resurrección de Cristo en función del cuerpo resucitado, amado hermano. Y recordemos la pregunta, ¿con qué clase de cuerpo vienen? Así como la resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección de los creyentes, amados hermanos, de igual manera es la garantía de que el creyente va a tener un cuerpo resucitado. Cristo resucitó y tuvo un cuerpo glorificado. Cuando tenga tiempo, lea ahí los evangelios. Dice que el Cristo, para que usted tenga una idea, ¿verdad? Sus apóstoles, sus discípulos lo reconocieron. Y él aparecía cuando las puertas estaban cerradas, dicen los evangelios. Es más, dicen los evangelios también que incluso se lograba ver las llagas. ¿Se acuerdan? Con Tomás, el incrédulo, que dijo, yo si no veo esas llagas, no voy a creer. Y también el costadito. Entonces, amados hermanos, así como Cristo es la garantía de nuestra resurrección como creyentes, también es la garantía de que nosotros tendremos un cuerpo resucitado. Y él trae a luz la analogía nuevamente de Adán y Cristo. El primer hombre, Adán, ¿qué dice? Fue hecho alma viviente. Y acá se refiere a Génesis 2:7, cuando dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Adán era alguien que había recibido la vida. ¿De quién? ¿De parte de quién? De Dios. Era un receptor, era un alma viviente, fue hecho un alma viviente. Génesis 2:7. Pero el último Adán, dice acá, es espíritu que da vida. Lo que habíamos desarrollado anteriormente, amados hermanos, vivificados en Cristo. Eso mismo es lo que él está en el versículo 21, cuando lo estuvimos desarrollando. Dice que ya que la muerte entró por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Él vuelve a tomar esa analogía y aquí lo vuelve a aplicar al cuerpo. Porque la pregunta que él está desarrollando es ¿qué tipo de cuerpo es el que vamos a tener? Un cuerpo como el de Cristo, hermano. Pero el último Adán es espíritu que da vida. Cristo es la fuente de la vida. Y por la resurrección de Cristo, por su obra, nosotros podemos afirmar que nosotros como creyentes tendremos cuerpos resucitados como el de Cristo.
Cristo es el dador de la vida en comparación de Adán, que es el receptor de esa vida. Y el punto de Pablo es demostrar que Cristo es el fundamento, que los creyentes recibirán un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Tenemos esperanza en Cristo, hermanos. Por eso él continúa en el versículo 46. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural y luego el espiritual. El espiritual viene después del natural. Adán y Cristo, dos órdenes de existencia de los cuales cada uno son representantes, y lo tocamos en esa oportunidad acerca de eso. Y los dos cuerpos son las expresiones específicas. Cuerpo natural, Adán; cuerpo espiritual, Cristo. Hay un orden que él ha venido desarrollando. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego es el fin del mundo. Hay un orden de las cosas. Y es cierto que en este momento nosotros tenemos cuerpos físicos corruptibles, pero nuestra esperanza está en Cristo, que nos dará cuerpos glorificados, espirituales, transformados, apropiados para una eternidad con Dios. Versículo 47. El primer hombre es ¿de dónde? De la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así también los que son terrenales. Y como es el celestial, así también los que son celestiales. Dice acá que el primer hombre es de la tierra, terrenal. ¿A quién se refiere aquí, iglesia? Adán. Ese primer hombre, dice, es de la tierra, es terrenal. Adán era el hombre de todos los que portan un cuerpo natural. De igual manera, Cristo en su resurrección llegó a ser el hombre representativo de todos los que han de portar un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado. El primer hombre, dice aquí en el versículo 46, 47, el primer hombre es de la tierra, haciendo alusión a Génesis 2:7, del polvo de la tierra. El primer hombre es de la tierra, es terrenal, Adán, pero Cristo, el segundo hombre, es del cielo. Cristo nos imparte vida, hermanos. Cristo nos ha dado un nuevo corazón, porque Él ha resucitado. Cristo ha resucitado. Él tiene un cuerpo glorificado que es cualitativamente diferente por haber resucitado. La analogía de la semilla. Cristo resucitó. La naturaleza de este cuerpo es diferente y en Él está nuestra esperanza. Versículo 48 dice, como es el terrenal, así también los que son terrenales, y como es el celestial, así también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Viene y apunta ahora a nuestra realidad, hermanos. ¿Por qué nosotros tenemos este tipo de cuerpo en este momento? Por Adán. Cuerpos naturales, cuerpos terrenales. Pablo lo que está argumentando acá es que cada uno de ellos son representantes de aquellos que pertenecen a uno y a otro. Primero hay un orden terrenal de existencia y luego por medio de Cristo hay un orden celestial. Y aquellos que estamos en Cristo compartimos la imagen del hombre del cielo, cuya resurrección, amado hermano, nos garantiza que compartiremos un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. Si bien es cierto, en este versículo 49 nos dice, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Está apuntando a una realidad futura. Pero como creyentes, debemos de empezarlo a vivir en el presente.
tiene implicaciones en el presente. Y esta es una fuerte exhortación, un fuerte llamado a prepararnos ahora para el futuro que ha de venir. Esta es una exhortación, amado hermano, amada hermana, en esta mañana a reflejar a Cristo. Reflejarlo en nuestra vida. Reflejarlo en nuestras acciones, reflejarlo en nuestra manera de pensar. Es una exhortación para reflejar a Cristo, el hombre del cielo con quien compartimos ahora su carácter y su comportamiento. Llevemos la imagen del hombre del cielo por gracia y misericordia, porque hemos nacido de nuevo, hermanos. Y yo estoy agradecido con Dios, y esa gratitud en mi corazón por la obra que Cristo ha hecho en mí, porque me ha hecho nacer de nuevo, me va a ayudar a crecer en el Evangelio y a reflejar a Cristo. Traeremos también la imagen del celestial. Ese corazón agradecido con Dios por la obra de redención de nuestro Salvador Jesucristo es algo evidente en la vida del cristiano. La exhortación en esta oportunidad es que crezcamos en el Evangelio a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Que tú creas eso, que vivas mientras esperas en su venida. Vamos a Romanos 8:26. ¿Qué tipo de cuerpo va a ser? Un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado, cuerpo espiritual, igual al de Cristo. La imagen del hombre del cielo. Ahora, con todo lo que hemos aprendido en esta mañana, yo quiero que leas del versículo 26 en adelante. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, y esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y ojo, muchas veces nosotros leemos ese versículo 28, nos aprendemos el versículo 28, que todas las cosas cooperan para bien, pero miren el versículo 29, ¿qué significa eso? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó ¿a qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando Pablo está hablando acerca de que todas las cosas cooperan para bien, está hablando acerca de santificación en el corazón del creyente, a la imagen de Cristo. Versículo 30. Versículo 29. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a esos también ¿qué? Glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, amados hermanos. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.